Los periodistas de NTN 24 en Miami, en Nueva York y en Washington ya están listos con la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, va a recibir el día de hoy el informe anual del 2018 sobre los casos de tortura que han sido cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Se trata de nuevos crímenes de lesa humanidad que ya han sido notificados a la Corte Penal Internacional. En Washington ya Carolina Valladares tiene el reporte. Carolina, un buen martes. ¿Qué tal? Buenos días. La cita tendrá lugar a las 3 de la tarde en el Salón Simón Bolívar de la OEA. En él, la activista y defensora de los derechos humanos, Tamara Suju, presentará físicamente ese informe sobre las torturas sistemáticas y también represión en Venezuela. Se lo entregará al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Este informe además contendrá nuevos casos de tortura que han tenido lugar, de hecho, este año 2018. Tamara Suju, también activista, defensora, abogada de derechos humanos, que vive asilada en la República Checa desde el año 2014, entregará este informe junto a Zorbay Padilla. Ella es la esposa de un militar venezolano que ha sido perseguido por el régimen y que dice que sufrió torturas tras negarse a revelar el paradero de su esposo. En este año se incluirán, decimos, nuevos casos que ya han sido previamente denunciados ante la Corte Penal Internacional. Otros años, el Instituto Kaslak, que se dedica a denunciar y a analizar la situación de América Latina, en la República Checa, está ubicado, ya denunció la tortura psicológica y también física que padecen los presos en Venezuela, presos políticos a los que además se les niega la asistencia sanitaria. Hay que decir que después de la presentación de este informe en la OEA, tendrá lugar una rueda de prensa ante los medios. Esto es por ahora la información desde Washington. Les regreso al Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias, Carolina, por ese reporte. Vamos a hablar ahora de que las autoridades han declarado como homicidio la muerte de una bebé recién nacida hallada en el mar de Boynton Beach, en Florida. Meses después de que el cuerpo de la bebé fuera encontrado, la policía sigue sin pistas de lo que realmente pudo haber sucedido. La noticia hasta ahora la desarrolla Paola Serna. Paola, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El caso de Baby June conmocionó al sur de la Florida. La recién nacida fue hallada por unos pescadores flotando en el mar. De acuerdo con los médicos forenses, es una bebé de aproximadamente entre 6 y 12 días de nacida que pasó alrededor de entre 13 y 18 horas flotando en el mar. Las autoridades forenses han dicho que espera que se determine que este ha sido un homicidio. Se están ofreciendo $10.000 de recompensa por cualquier información que lleve a dar con los hechos, qué fue lo que ocurrió con la muerte de esta pequeña que fue hallada justamente en el mes de junio y por eso se le denominó Baby June. También han dicho los forenses que en el examen genético que le hicieron a la bebé, aparece que tiene un 50% de descendencia africana y también un 50% de descendencia asiática, una mezcla que, según dicen las autoridades, se da muy frecuentemente en las islas de Barbados, en las islas del Caribe, aquí en América. También han dicho las autoridades que a pesar de toda la información que han logrado recopilar hasta ahora, no hay ningún tipo de indicio de qué fue lo que ocurrió con esta bebecita que fue encontrada a mitad de año flotando cerca de Boynton Beach en la costa este de la Florida. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Un buen día, Paola. Gracias por ese reporte desde Florida y en las próximas horas va a ser trasladado del estado de la Florida hacia Nueva York, Juan Antonio Hernández Alvarado, el hermano del actual presidente de Honduras, que fue acusado por una corte federal de Estados Unidos de narcotráfico y también otros cargos. Un mínimo de 10 años de prisión representan estos cargos que le han sido imputados por la justicia. En Nueva York el tema lo tiene Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Nueva York. Fuentes de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York aseguran a NTN 24 que la razón por la cual el hermano del actual presidente de Honduras va a ser transportado en las próximas horas desde Florida hacia el noreste de la Unión Americana tiene que ver con que los cargamentos de cocaína de varias toneladas que presuntamente él organizó su transporte desde Centroamérica
tenían como destino final justo esta parte de los Estados Unidos, dado que es considerado Nueva York como el punto de la Unión Americana que representa un mejor negocio para las operaciones de narcotráfico, es el que genera mayores retornos y es esa justa la razón por la cual la Fiscalía Federal del Distrito Sur de esta parte del país es la que asume esa investigación. En el momento cuando se anunció la detención del hermano del presidente hondureño, allí también entregaron declaraciones no solo las autoridades de Florida, donde tuvo lugar esa captura, sino también las del estado de Nueva York, en particular el fiscal federal a cargo de esta causa. El excongresista hondureño estuvo involucrado en todas las fases de tráfico de varias toneladas de cocaína destinadas hacia los Estados Unidos. Hernández presuntamente también sobornó oficiales para proteger los envíos de droga. Gracias al trabajo de la DEA, Hernández se enfrentará a la justicia de los Estados Unidos. El cargo más importante o el que mayores problemas ante la justicia de los Estados Unidos representa para el hermano del presidente de Honduras es el de conspirar para importar o exportar cocaína hacia los Estados Unidos, pero a él también se le han hecho otras graves acusaciones que tienen que ver con el porte o posesión de armas e incluso también con el de soborno de oficiales hondureños con el objetivo de camuflar o de filtrar las operaciones de narcotráfico en las que presuntamente está involucrado. En las próximas horas, de acuerdo con lo previsto por las autoridades, tendría lugar este transporte desde Florida hacia Nueva York con el objetivo de que aquí empiece su procesamiento judicial. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias. Gracias por ese reporte de Alejandro Rincón desde Nueva York. Vamos a hablar de lo acontecido el fin de semana, los gases lacrimógenos, las pelotas de goma que fueron para un grupo de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. La patrulla fronteriza respondió así a los centroamericanos de la caravana que intentaban saltar la valla que separa estos dos países en la zona limítrofe. La mayoría de estos indocumentados tuvieron que replegarse, denunciaron mucha represión. Sin embargo, los agentes no pudieron evitar que un puñado de ellos se colara. Finalmente, fueron aprehendidos por la patrulla fronteriza. Y el presidente Donald Trump ha defendido el uso de los gases lacrimógenos, también el uso de las balas de goma contra los centroamericanos que intentaban ingresar a Estados Unidos de manera violenta, a pesar de que había niños entre ellos, que fue lo cuestionado por muchos medios de comunicación, analistas y personas pro derechos humanos. Ha amenazado con cerrar la frontera de forma permanente y ha pedido al Congreso que apruebe a la brevedad posible los fondos que permitan levantar ese muro tan anhelado por Trump. Como saben, ellos tuvieron que utilizarlos porque estaban siendo confrontados por personas muy rudas y utilizaron el gas lacrimógeno. Y este es el punto, nadie va a entrar en nuestro país, a no ser que vengan de manera legal. Y desde Honduras, el país de origen de la mayoría de estos centroamericanos instalados en Tijuana, ha habido una reacción a los hechos ocurridos en la frontera. El gobierno de Juan Orlando Hernández ha rechazado la actuación de las fuerzas de seguridad, hizo un llamado a que los países de tránsito, ha dicho, respeten los derechos humanos de los migrantes. En un comunicado emitido por la Cancillería se condenó el uso de las balas de goma contra los civiles y califican esto como un hecho hostil y muy peligroso. En el documento, Honduras también ha reiterado su solicitud a la ONU para que acompañe las gestiones de las autoridades frente al éxodo masivo y fortalezca la asistencia y protección de los caminantes. Vamos a saludar en Honduras a Ronnie Martínez, diputado del Congreso Nacional de Honduras. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias, Ruth. Buenos días. Aquí estamos en Tegucigalpa hoy, lamentando la situación por la que están atravesando nuestros compatriotas en la frontera entre México y Estados Unidos. Sí, ya es una situación que, según dicen, pues parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y, por supuesto, el gobierno estadounidense, es una situación que se está saliendo de las manos. El éxodo de centroamericanos que llega a esta zona en Tijuana, por una parte los mexicanos dicen, los que están en esta zona de Tijuana, muchos de ellos dicen no es discriminación, pero no queremos tener aquí a más personas de Centroamérica u hondureños, en este caso, tocando su país en particular, porque no hay cabida de trabajo para nosotros ni espacio para nosotros. Por otra parte, lo sucedido el fin de semana, en donde su país, el gobierno,
ha expresado un rechazo total y ha dicho que no se están respetando los derechos humanos. ¿Qué hacer en medio de todo lo que se está dando con esta flota de caminantes que han llegado ya al punto fronterizo y que intentan pasar de forma violenta y a como dé lugar? A nosotros no nos queda más que lamentar lo que está sucediendo, Ruth, allá en la frontera con los Estados Unidos. Al inicio, cuando nuestros migrantes cruzaron entre Guatemala y México, la situación se tornó bastante solidaria a pesar de algunos incidentes que se dieron, pero el pueblo guatemalteco, el pueblo mexicano fueron muy solidarios con nuestros compatriotas que viajan rumbo a los Estados Unidos. La versión del gobierno hondureño dirigido por el señor Juan Orlando Hernández es bastante hipócrita. La consideramos nosotros desde el punto de vista de que aquí dentro se violan derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión. Anoche precisamente hubo enfrentamientos a un año del robo de las elecciones por parte del señor Hernández en comparsa con el gobierno de los Estados Unidos. Hubo un enfrentamiento, una manifestación meramente pacífica. Militares dispararon en contra de varias personas, hubo 3 heridos, entre ellos un comunicador social aquí en nuestro país. Se viola el derecho fundamental a la alimentación, a la salud, a la educación, y es por eso que miles de compatriotas lamentablemente se ven obligados a huir del país. Así que nosotros consideramos verdaderamente hipócrita todas estas apreciaciones del gobierno del señor Hernández, que ahora mantiene un discurso bastante parecido al del señor Donald Trump. Vimos con desgracia lo que está viviendo nuestros compatriotas allá en la frontera, que el fin de semana recibieron bombas lacrimógenas y atropello por parte de las fuerzas del gobierno de los Estados Unidos. Así es. Hay una convulsión política no desconocida a nivel mundial. Lo que sucede en Honduras con el presidente Juan Orlando Hernández cumplió un año, ha habido manifestaciones, la gente todavía sigue atribuyendo, políticos y personas hondureñas siguen atribuyendo que hubo un fraude en aquellas elecciones. Ha sucedido lo del hermano del presidente que está detenido, ya va a ser trasladado en las próximas horas a Nueva York por un caso de narcotráfico. En medio de esta conmoción política que hay dentro de Honduras y la necesidad que alegan muchos hondureños y que los lleva finalmente a salir del país con sus hijos, ¿cómo califica usted lo sucedido el fin de semana? El uso de las gomas, de las balas de goma, el uso de los gases lacrimógenos. Y le pregunto esto porque, como usted dice, es un calificativo hipócrita el que ha dado el presidente de Honduras, por sus palabras, diciendo que se violan los derechos humanos cuando aquí en el país se hace lo propio. Pero a su criterio, como diputado del Congreso, ¿cómo vio que hayan tratado así a los migrantes? No, es un hecho lamentable. Nosotros hemos considerado que la migración o inmigrar es un derecho humano, que no es un delito. Estados Unidos es un país de migrantes. Nosotros hemos pedido que se respete el derecho a la vida, ese derecho fundamental que tenemos a decidir. Sabemos dónde nacemos, no decidimos dónde nacemos, no decidimos dónde vamos a morir. Las personas que han salido de nuestro país no lo hacen porque quieren, hacen precisamente obligados a huir de nuestro país por las condiciones deplorables en las que nos encontramos. No hay estabilidad política, no hay institucionalidad, y todo esto es culpa también del gobierno de los Estados Unidos, que con sus políticas de sostener en el gobierno a una figura como Juan Orlando Hernández, que se encuentra precisamente señalado, como ustedes ya lo han escuchado en las noticias, por vínculos incluso hasta con el narcotráfico, corrupción, los niveles de impunidad que hay en el país. Esta gente sale de Honduras, así que eso es violatorio a los derechos fundamentales de las personas que... Y le hago la otra pregunta, también de rigor, que va de la mano. Por una parte, ¿qué opina usted sobre que a los migrantes de su país los traten así? Pero por otra parte, ¿qué opina usted o aprueba el actuar de estos migrantes que, sabiendo que hay esta restricción ya anunciada, intentaron pasar con niños? Una mujer se la veía ahí, claro, y fue la foto de la semana, le lanzaron el gas lacrimógeno, muy lamentable. Sin embargo, dicen, y ahí sí está lo que dice el gobierno del presidente Trump, irrumpen de forma violenta cuando se sabe que no pueden, que deben hacerlo por el trámite de asilo, por los puestos fronterizos. Sin embargo, acá se armó de todo ahí en la frontera porque trataron de ingresar. ¿Ustedes aprueban ese actuar de esos migrantes que saben que no pueden hacerlo?
podríamos calificarlo de irresponsable, podríamos decir cómo exponen a sus hijos estas personas. Pero aquí en nuestro país, los niños, los jóvenes están expuestos a diarios y esta gente dice, bueno, voy a morir dentro de mi tierra ante la difícil situación económica que nos encontramos, social, da lo mismo morir acá o morir fuera. Es lamentable que el gobierno de los Estados Unidos, con sus políticas de imposición en estos países, hoy crea las condiciones óptimas para que esta gente tenga que huir del país y que se esté suscitando estos hechos violentos en esta frontera. Vamos a agradecer con nosotros el diputado Ronnie Martínez, diputado del Congreso Nacional de Honduras. Gracias por estos minutos con la mañana de NTN 24. Gracias, saludos. Un buen día para usted. Vamos a hacer aquí un pequeño corte comercial. Enseguida retornamos con más. Hablamos de Emiratos Árabes, que ha indultado al esposo de una latina, una colombiana, Daniela Tejada. Él fue condenado a cadena perpetua por espionaje. Enseguida la historia. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Y continuamos con más de la agenda informativa, lo que es noticia en el mundo. En Miami el día de hoy se va a conocer la sentencia al ex tesorero venezolano Alejandro Andrade por presunto lavado de dinero. Andrade ha solicitado formalmente a la Corte Federal que diseñe una sentencia que sea suficiente pero no mayor de lo necesario para lograr los fines legales de la pena establecida en las leyes estadounidenses. El exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez pide que su condena se encuentre entre los 7 y 9 años de prisión. Andrade es un teniente retirado, guardaespaldas y hombre de confianza, lo fue, del fallecido Hugo Chávez. Además, ocupó diversos cargos dentro del régimen venezolano. El New York Times reveló una investigación sobre la familia Andrade y su forma de vivir que tituló Jets, caballos y sobornos. Cómo un funcionario venezolano se hizo multimillonario mientras su país colapsaba. El gobierno de Estados Unidos se opone a que se hagan públicos los supuestos cargos criminales que presentó el Departamento de Justicia contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien organizó la publicación en el 2010 de documentos clasificados de las guerras de Irak y Afganistán. Su nombre apareció por error en un escrito judicial presentado por un fiscal estadounidense en agosto. El Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa ha pedido por vía judicial que se hagan públicos estos cargos. La administración Trump considera que no tiene por qué aclarar si existe una acusación contra Assange, ya que las autoridades estadounidenses no anuncian públicamente los delitos que tienen previsto imputar a un acusado, argumentando el riesgo de fuga. A 4 días de iniciarse la cumbre del G20, Buenos Aires ya es escenario de protestas contra los mandatarios asistentes. La comunidad en Argentina ha protestado frente a la embajada turca contra la visita del presidente de Turquía. Los manifestantes se han condenado la persecución de las minorías en el país y el hostigamiento sistemático que mantiene Erdogan contra partidos opositores. El presidente francés Emmanuel Macron ha denunciado las escenas de guerra que se vivieron el sábado en París por los enfrentamientos con la policía de grupos violentos, de colectivos de los chalecos amarillos. Protestan por la subida de los precios de combustible. El mandatario insistió en que no va a reversar su política en esta materia. 130 personas han sido arrestadas el fin de semana por estos desmanes en los alrededores del Palacio Presidencial y se contaron 106.000 participantes en la manifestación. Vamos a hablar ahora del embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Jorge Valero, que ha entregado a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Michelle Bachelet, una invitación de parte del mandatario Nicolás Maduro para que visite el país. La oposición en Venezuela también ha pedido al menos 6 veces a Bachelet que constate con su visita la grave crisis que atraviesa esta nación. El reporte desde Caracas con Oliver Fernández. Oliver, un buen martes. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, Lilian Tintori, defensora de los derechos humanos, ha ido en 6 oportunidades a la sede de la Organización de Naciones Unidas acá en Caracas para exigir que venga a Venezuela la alta comisionada para los derechos humanos de esa organización, Michelle Bachelet. Este lunes, le fue entregada
esta carta de invitación y supuestamente esta visita pudiera realizarse, hacerse realidad en el mes de enero. Sin embargo, ha habido reacciones por parte de la oposición venezolana, quienes aplauden que pueda venir Michelle Bachelet a Venezuela, pero también han dicho que es importante que no sea un saludo a la bandera, que de verdad la alta comisionada para los derechos humanos pueda visitar los recintos penitenciarios en Venezuela, y no solamente donde se encuentran los denominados presos políticos, sino también donde se encuentran los presos comunes. Recordemos que Venezuela tiene una población de aproximadamente unos 44.000 presos en todo el país, así como también ellos piden que se puedan visitar los hospitales, el hospital de niños que se encuentra acá en Caracas, donde, bueno, la mortalidad ha aumentado drásticamente en los últimos años, producto de la falta de medicamentos e insumos médicos. También algunos médicos se han pronunciado, la Federación Médica Venezolana ha dicho que es importante que se pueda constatar la escasez de insumos y medicamentos, no solo en los hospitales, sino también en las clínicas, debido a que se ha hecho muy difícil la importación, porque incluso todo lo que tiene que ver con la hiperinflación que se encuentra galopante en este momento en Venezuela, no solamente es en bolívares soberanos, sino también en dólares. Es decir, lo que pide la oposición venezolana es que no encierren a Michelle Bachelet en un vehículo para, de alguna manera, visitar algunos recintos que puedan estar acomodando en los últimos momentos, en los últimos tiempos, sino que de verdad pueda visitar los recintos penitenciarios, como por ejemplo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, la tumba donde se encuentra, por ejemplo, el general Baduel, quien ya cumple varios años encerrado, 4 metros bajo tierra. La oposición venezolana lo que está exigiendo es que visiten de verdad los recintos donde se han practicado, o de alguna manera donde se han violado los derechos humanos en Venezuela. Ruth. Vamos a agradecer este reporte desde Caracas. Hablamos ahora del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que fue enviado a juicio por presuntamente haber espiado a 150 opositores durante su gobierno, pinchazos telefónicos. La defensa insiste en que debe ser juzgado por la justicia ordinaria, no por la Corte Suprema, por haber renunciado a su cargo de diputado del Parlamento Centroamericano. El exmandatario insistió en que sus derechos han sido violados. Un juez panameño envió el lunes a juicio al expresidente Ricardo Martinelli por cargos de espionaje a unos 150 opositores durante su gobierno. El exgobernante es investigado por la Corte Suprema de Justicia y no por la justicia ordinaria, por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio oral ante el máximo tribunal. Han violado todos mis derechos. Soy inocente y lo voy a probar. Pero no me dejan probarlo porque me niegan las pruebas. Martinelli está acusado de espiar entre 2012 a 2014 a políticos, sindicalistas, periodistas, empresarios y miembros de la sociedad civil opositores a su gobierno. El fiscal de la causa pide 21 años de cárcel por delitos como interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, seguimiento, persecución y vigilancia. La violación de la intimidad se habría dado a través de la interceptación de correos electrónicos, llamadas de teléfono, audios y grabaciones de conversaciones privadas. Martinelli fue extraditado a Panamá en junio pasado desde Estados Unidos, donde estuvo encarcelado un año en una prisión federal de Miami. Desde la llegada a su país, el expresidente ha sido ingresado varias veces en el hospital por problemas cardíacos y de hipertensión. La justicia ha rechazado varias peticiones de prisión domiciliaria hechas por su defensa. Emiratos Árabes ha indultado al esposo de una colombiana, Daniela Tejada, condenado a cadena perpetua por espionaje. Matthew Hetz, un académico británico, estudiante de posgrado en asuntos de Medio Oriente, fue condenado a prisión perpetua, un veredicto que Gran Bretaña había calificado de escandaloso después de exhortar al país de Medio Oriente a recapacitar sobre su decisión. Esta es la historia. Durante casi 7 meses, Daniela Tejada defendió la inocencia de su esposo, buscó ayuda directamente en el gobierno británico e imploró a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos para que su esposo volviera a casa. Y el milagro ocurrió. Matthew Hedges fue indultado. Para ser honesta, no lo esperaba. Me ha sorprendido y estoy tan feliz, tan aliviada que aún no creo que esto esté sucediendo finalmente.
El académico viajó a Emiratos Árabes para realizar trabajos de investigación sobre la primavera árabe. Fue detenido en mayo y señalado de supuesto espionaje. Su material fue confiscado como supuesta prueba de que era un agente. Su condena, cadena perpetua. El gobierno de la primera ministra británica Theresa May aseguró que trataría el caso en el más alto nivel, considerando que Emiratos Árabes es un aliado. Los medios también escucharon la petición de la colombiana. Esta batalla no la puedo ganar yo sola. Agradezco a la Cancillería y al pueblo británico por el apoyo hacia uno de sus ciudadanos. Ahora Daniela espera que los trámites sean ágiles para poder reunirse con su esposo lo más pronto posible. El Congreso español inicia desde el día de hoy un proceso de análisis para modificar la denominada Ley Mordaza, que fue aprobada en su momento por el PP cuando el presidente del gobierno era Mariano Rajoy. Varias organizaciones sociales consideran necesarias estas reformas, aseguran que esta ley solo ha servido para limitar las libertades de los ciudadanos. Ya Marcelo Moncayo tiene el reporte desde la capital española. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes desde Madrid. Desde hoy comienza en el Congreso el análisis de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada mayoritariamente por el Partido Popular en el año 2015. Una ley calificada por distintos sectores políticos y sociales como ley mordaza, pues entre algunas cosas limita la protesta social. Esta mañana representantes de distintas organizaciones agrupadas en la plataforma No Somos Delito exigieron desde los exteriores del Congreso que esta reforma sea real y no un simple maquillaje. Se van a discutir más de las 200 enmiendas sobre el tema de la ley mordaza y creemos que es una acción de maquillaje, ya que siguen teniendo en cuenta, ya que siguen estando los aspectos más lesivos que conforman los aspectos de la ley mordaza. Llámese el tema de las devoluciones en caliente, llámese el tema de la presunción de veracidad de la gente frente a la persona sancionada no respetando el derecho de defensa, o llámense más de las 48.000 multas que hubieron en los últimos 3 años con respecto a falta de respeto a la autoridad, cuando simplemente son disensos con la policía. Entonces, bueno, estamos aquí presentes para poder denunciar esto, intentar que los diputados en la discusión que abordan hoy traten también de tener en cuenta los diferentes aspectos que establecemos de la sociedad civil. Vivimos en un país que criminaliza y persigue a todas aquellas personas y organizaciones que protestan y que protegen los derechos humanos. Por eso estamos aquí. Amigos televidentes, es importante recordar que en septiembre pasado, cuando el gobierno de Pedro Sánchez cumplió 100 días en el poder, él ofreció derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, asegurando que ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Agradeciéndote por este reporte. Hablamos de las tensiones entre Rusia y Ucrania, que se encuentran en su punto más álgido desde la anexión de la península de Crimea. En el año 2014, la Guardia Costera rusa ha apresado a 3 buques de la Armada ucraniana que circulaban por el estrecho de Kerch, desatando así una grave crisis internacional. Mientras tanto, Rusia habla de una provocación de invasión a sus aguas territoriales. Ucrania está denunciando por su parte la violación de las leyes internacionales. Una turbulenta región del mundo que ha dado mucho de qué hablar desde el 2014 vuelve a las primeras planas y a encender las tensiones entre 2 países, Rusia y Ucrania. Ocurrió el pasado domingo cuando 3 navíos ucranianos, Berdiansk, Nikopol y Yanikapu, hacían un viaje entre los puertos de Odessa y Mariupol, terreno ucraniano, hasta la anexión rusa de la península de Crimea. Atravesaban el estrecho de Kerch cuando fueron interceptados por barcos rusos. Según Moscú, los barcos ucranianos no respondieron a las órdenes de detenerse, lo que los llevó a abrir fuego. 3 miembros de la tripulación ucraniana recibieron impactos de bala y los 3 barcos, junto a los 24 miembros de las tripulaciones, fueron apresados por Rusia, desatando así una nueva crisis internacional. Rusia habla de una provocación muy peligrosa por parte de Ucrania y de una violación de sus aguas territoriales. El lado ruso actuó siguiendo estrictamente la ley tanto doméstica como internacional. Este es el caso de una violación de las aguas territoriales de la Federación Rusa por parte de navíos militares extranjeros. Estos navíos entraron a las aguas territoriales rusas sin responder las preguntas de nuestra Guardia Costera, ignorando las propuestas de usar los servicios de pilotaje.
De inmediato, el presidente ucraniano Petro Poroshenko puso en alerta a su ejército y propuso al Parlamento la declaración del estado de excepción por espacio de 30 días sin movilización de tropas. La medida fue aprobada por la Rada Suprema. Como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cumplí mi deber constitucional y hace algunas horas, por mi decreto, introduje la ley marcial en todo el territorio ucraniano a partir de las 9 de la mañana del 28 de noviembre. Rusia ha estado conduciendo una guerra híbrida contra nuestro país por 5 años, pero al atacar barcos militares ucranianos entró en un nuevo estado de la agresión. La comunidad internacional se puso del lado de Ucrania y exige a Rusia la inmediata liberación, tanto de los barcos como de las tripulaciones. Estados Unidos, los países de la Unión Europea y la Alianza del Atlántico Norte tienen una misma petición. No hay justificación para el uso de la fuerza militar en contra de los buques y el personal de la Fuerza Naval de Ucrania. Así que hacemos un llamado a Rusia para la liberación inmediata de los marineros ucranianos y los barcos que capturó ayer. Y hacemos también un llamado a la calma y el control. Aunque Ucrania asegura querer resolver el conflicto de forma pacífica, se reserva el derecho a la autodefensa. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirma que Ucrania violó un sinfín de tratados y convenciones del derecho internacional. Pero el hecho es que ni Ucrania ni las cancillerías occidentales reconocen como legal la anexión de Crimea, por lo cual rechazan los argumentos del Kremlin y dejan a esta zona en un limbo que bien podría desatar un conflicto armado. La tensión en el mar de Azov se disparó desde que Moscú construyó en mayo pasado el puente de Crimea, que une a la península con el territorio ruso. Esto llevó a que se redoblaran las inspecciones de los buques ucranianos, pues Kiev considera dicha construcción como un bloqueo de facto de sus puertos en la zona. Se presume desde ya que los incidentes del estrecho de Kerch dominarán la agenda del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que no tendrá el más cálido de los recibimientos en la cumbre del G20 en Argentina. Vamos a proseguir y hablamos de los chilenos que huyen de la crisis humanitaria que padece Venezuela. Hace pocos minutos ha arribado ya a Santiago un avión de la Fuerza Aérea de Chile proveniente de Caracas con 99 personas a bordo que debieron abandonar esta nación por la falta de alimentos, de medicamentos y la inseguridad también que reina en Venezuela. NTN 24 en el lugar de la noticia con el grupo de la Fuerza Aérea Chilena. Está nuestro periodista Juan Pablo Monsalve con el desarrollo de la información también. Adelante, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues mucha emotividad se ha vivido acá precisamente en esta base de la Fuerza Aérea Chilena con la llegada de al menos 99 personas provenientes de Venezuela, muchos de ellos chilenos y otros venezolanos nacionalizados chilenos. Me acompaña precisamente Angélica Vázquez, quien acaba de aterrizar. Angélica, bueno, la emoción primero de poder estar acá y la situación en Venezuela un poco, ¿por qué deciden venir? Bueno, la situación en Venezuela está un poco muy crítica actualmente, la inseguridad, no hay nada, no hay alimentos y bueno, nos ha tocado buscar un futuro mejor para nuestros hijos, pues, y hemos decidido retornar aquí a Chile. Ya, un poco cuéntanos las expectativas que tienes de venir a Chile luego de esta situación tan difícil que han tenido que pasar ustedes allí. Bueno, la decisión que hemos tomado, pues todo lo que ha hecho el presidente Piñera ha dado la oportunidad de ingresar y pues darle una oportunidad de futuro de educación, una mejor educación, mejor salud a nuestro hijo y para nosotros mismos. Claro. Angélica, un poco cómo fue el recorrido, cómo fue la salida de Venezuela, ¿quedaron también familiares suyos allá? Míos no, quedaron familiares de mi esposo. Y bueno, y fue triste dejar a familiares allá, pero el viaje fue muy placentero, nos atendieron muy bien en el avión, fueron muy amables con nosotros. Para terminar, el mensaje al presidente Maduro y también el mensaje a los venezolanos que están allá y a los chilenos especialmente que siguen en Venezuela. Bueno, el mensaje que les doy a todos ellos es que sigan luchando, que eso va a salir en cualquier momento, vamos a salir de esa situación que se está viviendo en Venezuela. Luchen, los que no quieran salir, pues luchen allá.
Perfecto, gracias, Angélica. Muy bien, pues esos son los testimonios que empezamos ya a recoger aquí en esta base de la Fuerza Aérea Chilena. Son pues testimonios que evidencian la difícil situación, la crisis humanitaria que se está viviendo en territorio venezolano y que llevó precisamente al gobierno del presidente Sebastián Piñera a tomar esta decisión. Un vuelo con 100 personas, o mejor, 99 personas es el dato exacto, y un gato, una mascota que venía precisamente en este avión. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días. Ya regresamos con La Mañana.